El fuego se lo lleva todo, pero no puede quemar el recuerdo de una puerta cerrada. El humo llenando unos pulmones apretados, la pintura ampollada desprendiéndose de la madera, el sonido inconfundible de un cerrojo pesado encajando en su sitio, seguido de los pasos de un hombre que prometió la eternidad y que se alejaba. Morir para proteger al héroe perfecto. ¿Qué forma más patética de acabar? Pero despertar 5 años antes, con el sabor a ceniza aún fresco, lo cambia todo. El monstruo se queda con el nombre. El héroe se queda con las llamas. Me desperté luchando. Mis manos arañaban el aire, arrancando las sábanas de seda cara del colchón, mientras mis pulmones se esforzaban desesperadamente por conseguir oxígeno. Esperaba el calor abrasador. Esperaba el denso humo negro y asfixiante que sabía a plástico y cobre quemado. Esperaba la certeza agónica de mi propia muerte. En cambio, inhalé el aire fresco y estéril del aire acondicionado central, el vago aroma artificial a lavanda y a hipocresía cara. Me derrumbé de nuevo sobre el colchón, mi pecho subiendo y bajando en ritmos violentos e irregulares. Miré el techo, la iluminación empotrada, las molduras blancas e impecables. Era el ático, su ático. Me temblaban las manos mientras me las llevaba a la cara. Sin vendas, sin piel despellejada y en carne viva. Mis dedos eran suaves, las uñas perfectamente cuidadas en un rosa pálido, suave y discreto. El color en el que Adrián siempre insistía. El rojo es demasiado agresivo, Sofía. Eres el rostro de la Fundación Vega. Necesitas parecer dulce. Salté de la cama y tropecé hasta el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada no era la treintañera vacía y exhausta que acababan de dejar morir en el incendio de un almacén. Tenía 25 años. Sus mejillas estaban llenas. Sus ojos eran brillantes, aunque un poco ingenuos. Cogí mi teléfono de la mesilla de noche. La pantalla se iluminó con una luz cegadora. 14 de octubre de 2021. 5 años. Yo había muerto en 2026, encerrada en un almacén por mi marido para que pudiera reclamar el dinero del seguro y encubrir su enorme fraude empresarial. Él se había quedado al otro lado de esa puerta metálica, me había escuchado gritar y me había dicho que era la única forma de salvar el legado familiar. Luego se marchó. Se me cayó el teléfono. Golpeó el suelo de madera con un ruido sordo. Una risa seca y estridente se abrió paso desde mi garganta. No era un sonido de alegría. Era el sonido de una mente que se dobla bajo el peso de una realidad imposible, que vuelve a su sitio y se endurece hasta convertirse en acero sólido. Estaba viva. Estaba 5 años en el pasado. Y hoy era el día de la gala de otoño de los Vega. Hoy era el día en que Adrián y yo debíamos anunciar nuestro compromiso. Mis ojos se desviaron hacia la puerta del armario. Colgando de la bisagra superior había un vestido de noche de seda marfil hecho a medida. Era impresionante, era inocente, era una camisa de fuerza. La puerta del dormitorio se abrió con un clic. No me inmuté, simplemente giré lentamente la cabeza. Adrián Vega se apoyaba en el marco de la puerta, con una taza de café solo en la mano. Tenía exactamente el aspecto que el mundo veía. El guapo heredero filantrópico del imperio inmobiliario de los Vega. Pelo rubio despeinado, una mandíbula tallada en mármol y ojos del color de un río helado y poco profundo. Llevaba una camisa blanca impecable, con las mangas remangadas hasta los antebrazos. Parecía un héroe. «No estás vestida», dijo. Su tono era casual, pero había esa familiar corriente subyacente de desaprobación. «El coche llega en 3 horas, Sofía. Ya sabes cómo se pone mi padre si llegamos tarde». Lo miré fijamente. Miré las manos que sostenían la taza de café. Esas eran las manos que habían echado el cerrojo. Esas eran las manos que habían firmado la renuncia a mi herencia. Esas eran las manos que solía sostener cuando me dormía. «No voy a ir». Las palabras sonaron extrañas en mi boca. Durante 5 años, mi vocabulario con este hombre había consistido principalmente en sí. Por supuesto, lo arreglaré. Lo siento. Adrián suspiró, apartándose del marco de la puerta y entrando en la habitación.
Dejó el café en el tocador, con el ceño fruncido en una expresión ensayada de paciente preocupación. Era la cara que ponía cuando quería hacerme sentir que estaba siendo irracional. Sofía, hemos hablado de esto. Solo tienes miedo escénico. Es una gran noche. La Junta espera que presentemos un frente unido. No voy a ir, Adrián. Me aparté de él y saqué una bolsa de viaje de cuero del estante superior del armario. ¿Qué estás haciendo? La paciencia en su voz se agotó, revelando el alambre de acero que había debajo. Deja de hacer una rabieta. Te estás comportando como una niña. Abrí mi joyero. Ignoré los pendientes de diamantes que me compró. Ignoré el collar de perlas que su madre me había dado con una mueca de desprecio. Metí la mano en el compartimento oculto del fondo y saqué mi pasaporte, mi certificado de nacimiento y el reloj de oro antiguo que había pertenecido a mi abuelo. Los metí en la bolsa. Sofía acortó la distancia entre nosotros, su mano extendiéndose para agarrar mi muñeca. Antes de que sus dedos pudieran hacer contacto, me di la vuelta. No grité, no lloré. Simplemente lo miré con un vacío tan absoluto que se quedó helado. Vi la confusión ondular en sus rasgos perfectos. Estaba acostumbrado a manejar mi ansiedad. Estaba acostumbrado a que me derrumbara. No tenía ningún protocolo para la indiferencia de una mujer muerta. No me toques, dije. Mi voz apenas un susurro. Si vuelves a tocarme, te romperé los dedos. Él parpadeó, retirando la mano lentamente. Se le escapó una risa nerviosa y burlona. ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué te pasa hoy? He ganado algo de perspectiva. Cerré la cremallera de la bolsa y me la eché al hombro. Pasé a su lado, deteniéndome solo en la consola de la entrada. El anillo de compromiso, un enorme y llamativo diamante de 4 quilates, estaba en una caja de terciopelo. Aún no me lo había puesto. En la línea de tiempo original, él me lo había deslizado en el dedo esa mañana. Cogí la caja, me giré y se la lancé al pecho. Él la cogió torpemente antes de que cayera al suelo. Hemos terminado, dije. No puedes hablar en serio. La cara de Adrián se puso roja. La fachada del chico de oro se deslizó para revelar al imbécil arrogante que había debajo. Estás teniendo un ataque de pánico. Sal por esa puerta, Sofía, y te estarás aislando. No tienes nada sin mí. La fundación, tu apartamento, tu posición social, todo pertenece a los Vega. Hice una pausa con la mano en el pomo de la puerta. El olor a humo parecía persistir en mis fosas nasales, un recuerdo fantasma. Miré por encima del hombro al hombre que en 5 años me asesinaría sin derramar una sola lágrima. Prefiero no tener nada a arder contigo, dije. Abrí la puerta y salí. No miré atrás. La lluvia en la ciudad siempre olía a asfalto caliente y a gases metálicos. Estaba de pie bajo el escaso toldo de un restaurante destartalado en el borde del distrito financiero, viendo cómo el agua se acumulaba en las alcantarillas. Habían pasado 4 horas desde que salí del ático de Adrián. En ese tiempo, había ido a un banco boutique donde mi abuelo me había abierto un pequeño fideicomiso, el que Adrián aún no había logrado absorber legalmente. Vacié la cuenta. No era una fortuna, pero era suficiente para mantenerme en movimiento. Compré un teléfono de prepago, alquilé una habitación barata en un motel bajo el nombre de Navarro y compré una gabardina oscura que olía vagamente a naftalina. Necesitaba desaparecer del radar de los Vega, pero huir no era el plan. Huir solo retrasaba lo inevitable. La familia de Adrián prácticamente era dueña de la ciudad. Eran dueños de los jueces, de las juntas de urbanismo y de la mitad de la cúpula policial. Si simplemente huía, Adrián inventaría una historia sobre mi frágil estado mental, congelaría mis activos restantes y me daría caza para proteger su imagen. No podía simplemente sobrevivir. Tenía que ir a la guerra. Y si vas a la guerra contra la familia dorada de la ciudad, no contratas a un abogado. Contratas a un monstruo, Mateo Reyes. Para los periódicos de sociedad, Mateo era el diablo encarnado, un multimillonario hecho a sí mismo que había salido de los suburbios industriales de la ciudad para construir Industrias Reyes. Era despiadado, tosco y abiertamente hostil a las familias de dinero antiguo. Compraba empresas con solera,
Las desmantelaba y despedía a los herederos incompetentes. Era el único hombre al que Arturo Vega, el padre de Adrián, realmente temía. En mi vida pasada, me había creído la propaganda. Pensaba que Mateo era un bruto. Pero en mi vida pasada, también había pensado que Adrián era un santo. Miré mi reloj. 8:15 p.m. Conocía el horario de Mateo, no porque fuera una acosadora, sino porque dentro de 3 años, un enorme escándalo de espionaje corporativo sacaría a la luz la vida personal de Mateo. Los periódicos habían publicado su rutina diaria para probar sus reuniones ilícitas, todos los martes por la noche. El CEO multimillonario despedía a su equipo de seguridad y se sentaba solo en un bar de mala muerte llamado La Taberna del Ancla, bebiendo whisky barato y revisando contratos. Hoy era martes. Me aparté de la pared de ladrillos y caminé 2 manzanas por el pavimento empapado de lluvia. La Taberna del Ancla no tenía un letrero de neón brillante, solo una pesada puerta de roble que parecía haber sobrevivido a un bombardeo. La empujé. El olor a cerveza rancia, lejía y grasa de freír vieja me golpeó al instante. La iluminación era tenue, proyectando largas sombras sobre el pegajoso suelo de linóleo. Habría unas 6 personas en el bar. Él estaba sentado en el reservado del fondo. Mateo Reyes no parecía un CEO. Parecía un hombre que trabajaba con las manos. Rondaba los 30 y tantos años, con hombros anchos que tensaban la tela de una chaqueta de traje de color carbón que había sido desechada en el asiento de al lado. Llevaba la corbata aflojada y los 2 primeros botones de la camisa desabrochados, pelo oscuro y corto. Un rostro que parecía tallado en granito, con un ceño fruncido permanente grabado en las comisuras de su boca. Me acerqué. Mis tacones resonaban en el suelo. Demasiado agudos, demasiado ruidosos para un lugar como este. No levantó la vista del expediente que estaba leyendo. La mesa está ocupada. Su voz era un barítono bajo y grave. No invitaba a la discusión. Me deslicé en el reservado, frente a él de todos modos. Mateo dejó de leer. Cerró el expediente lentamente, deliberadamente. Levantó la cabeza y me encontré con sus ojos. Eran oscuros, evaluadores e increíblemente cansados. No parecía enfadado. Simplemente parecía que estaba calculando la cantidad exacta de esfuerzo necesaria para que me echaran. Estoy bastante seguro de que dije que la mesa está ocupada, murmuró, cogiendo su vaso de whisky. Lo sé, dije, pero va a querer escuchar lo que tengo que decir, señor Reyes. Él tomó un sorbo, su mirada recorriendo mi abrigo mojado, mi pelo arruinado, y finalmente deteniéndose en mi cara. Un destello de reconocimiento cruzó sus rasgos, rápidamente enmascarado por una indiferencia practicada. Sofía Navarro, dijo. No sonaba impresionado. Futura señora de Adrián Vega, la joya de la corona de la Fundación Vega. ¿Qué hace una princesa de la alta sociedad en un lugar que huele a tétanos? No futura, corregí rotundamente. Ex. Lo dejé esta mañana. Mateo hizo una pausa. Dejó el vaso. El silencio entre nosotros se extendió, denso y pesado. Se reclinó en el reservado de vinilo, cruzando los brazos sobre el pecho. Me miraba de otra manera ahora, no como una molestia, sino como una posible amenaza. ¿Pelea de amantes?, preguntó burlonamente. ¿Te compró el Mercedes del color equivocado? Vuelve a casa, señorita Navarro. No hago de terapeuta para la gente de Club de Campo. Está amañando las licitaciones para el proyecto del puerto, dije. El aire en el reservado cambió. La displicencia casual desapareció del rostro de Mateo. Su postura se volvió rígida. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en oscuras rendijas. El proyecto del puerto era el mayor desarrollo urbanístico frente al mar en la historia de la ciudad. Industrias Reyes llevaba 8 meses luchando contra los Vega por el contrato. Baja la voz, dijo Mateo. La grava en su voz, endureciéndose hasta convertirse en una cuchilla. Adrián sobornó a Arturo Jiménez, de la Junta de Urbanismo. 2 millones de euros canalizados a través de una empresa fantasma en Delaware llamada Apex Holdings, dije, manteniendo la voz firme, mis ojos fijos en los suyos.
El soborno se cerró el 12 de septiembre. Jiménez acordó recalificar los terrenos de Reyes como vertederos de residuos industriales, lo que descalificará automáticamente su oferta el próximo mes. Va a perder el contrato, Mateo, y se van a reír de usted mientras lo hacen. Mateo no parpadeó, solo me miró fijamente. Buscaba la mentira, buscaba el micrófono oculto, la trampa, el ángulo. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó en voz baja. Porque quiero reducir su imperio a cenizas, dije. Las palabras sabían a ceniza, pero esta vez lo agradecí. Quiero tomar todo lo que los Vega han construido, y quiero que vean cómo lo hago. Tengo los números de los libros de contabilidad. Tengo las fechas. Sé dónde guarda Adrián su servidor privado. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó Mateo. Era un hombre de negocios. Sabía que nada era gratis. Me incliné sobre la mesa pegajosa. Quiero un escudo. Adrián va a venir a por mí. No puede permitirse una ruptura pública ahora mismo. Arruina la narrativa familiar idílica antes de la votación de la Junta. Intentarán encerrarme. Intentarán silenciarme. Necesito a alguien a quien tengan demasiado miedo de cruzar. ¿Quiere mi protección?, afirmó Mateo. Quiero su nombre, corregí. La ceja izquierda de Mateo se arqueó. Por primera vez en toda la noche, parecía genuinamente sorprendido. Perdón, quiero una unión legal, un escudo que ni el dinero de su padre pueda romper. Mateo me miró durante un largo y agónico momento. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fue un sonido áspero y chirriante. Está loca. No soy un guardaespaldas, y desde luego no soy el marido de nadie. Vaya a la policía. El jefe de la policía juega al golf con el padre de Adrián, dije, mi voz inexpresiva. Usted quiere el proyecto del puerto. Yo quiero la cabeza de Adrián en una pica. Tenemos intereses comunes. Reúnase conmigo en su oficina mañana a las 9. Traeré la prueba de la transferencia de Apex Holdings. Si miento, puede tirarme por la ventana. Si digo la verdad, firmamos un acuerdo. Me levanté, deslizándome fuera del reservado. No esperé a que respondiera. Salí del bar, de vuelta a la lluvia. Sabía que estaría allí. Los depredadores nunca ignoran el olor a sangre. Industrias Reyes era una fortaleza de acero y cristal negro, un marcado contraste con las columnas de mármol blanco y los espacios abiertos del edificio de los Vega. Todo en la sede de Mateo parecía diseñado para intimidar. La seguridad era estricta. Los empleados se movían con una eficiencia silenciosa, y el aire acondicionado estaba ajustado a una temperatura que mantenía a todos alerta. Exactamente a las 8:55 a.m. Atravesé las puertas dobles correderas. Llevaba un traje de pantalón negro entallado que había comprado en unos grandes almacenes una hora antes. Llevaba el pelo recogido en un moño severo. Parecía que iba a un funeral. Me pareció apropiado. Sofía Navarro, le dije a la mujer de la recepción. Mateo Reyes me está esperando. La recepcionista no parpadeó, no pidió identificación. Simplemente cogió un teléfono, pulsó un botón y dijo, «Ya está aquí», 30 segundos después. Un hombre enorme con un auricular. David, el jefe de seguridad de Mateo, me acompañó al ascensor privado. La última planta era enteramente de Mateo. Las puertas del ascensor se abrían directamente a una oficina enorme, con vistas al puerto gris y agitado. No había arte en las paredes, solo planos. Un enorme escritorio de caoba y ventanas del suelo al techo. Mateo estaba de pie junto a la ventana, con un teléfono pegado a la oreja. Llevaba un traje nuevo, sin corbata. Miró por encima del hombro mientras yo entraba, levantó un dedo para indicarme que esperara y terminó su llamada. «Liquídalo. No me importa si se desangran. Solo hazlo para el mediodía», ladró al teléfono y luego lo arrojó sobre el escritorio. Se giró para mirarme. «Tiene mucho descaro, señorita Navarro». Caminé hasta su escritorio y dejé caer una carpeta de manila sobre la madera. Traje la prueba. Antes de salir del ático ayer, había abierto la caja fuerte de la pared de Adrián. Sabía la combinación. Era el cumpleaños de su padre, una contraseña agónicamente cliché. La había descubierto por accidente 3 años después de nuestro matrimonio. No había cogido el dinero, había cogido la unidad de respaldo del libro de contabilidad,
y había impreso las páginas relevantes en una copistería al amanecer. Mateo se acercó al escritorio. Abrió la carpeta. El silencio en la habitación se tensó mientras leía los números de enrutamiento bancario, el registro de la empresa fantasma y la prueba innegable del soborno a Arturo Jiménez. Observé cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Cerró la carpeta. No parecía enfadado, parecía letal. «Esto es admisible», dijo Mateo, su voz tranquila. «Puedo llevar esto a los federales ahora mismo. Los Vega perderán el proyecto del puerto para el final de la semana». «Eso es un pago inicial», dije, cruzando los brazos. «Tengo más. Sé de sus apropiaciones ilegales de tierras en el Distrito Sur. Sé de las cuentas en paraísos fiscales que Arturo Vega usa para evadir impuestos. Puedo darle el plano para desmantelar todo su legado pieza por pieza». Mateo se apoyó en el borde de su escritorio, cruzando los brazos para imitar los míos. Me estudió. Iba a casarse con él hoy. Ahora me está entregando las cerillas para quemarlo vivo. ¿Por qué? Sentí de nuevo el calor fantasma contra mi piel. Reprimí un escalofrío. Digamos que tuve una revelación sobre mi fecha de caducidad. «Tenemos un trato, señor Reyes». Mateo miró la carpeta y luego a mí. «Una unión de conveniencia. Ese es su precio. Una unión legal y blindada», aclaré. «La familia de Adrián intentará declararme incapacitada para invalidar cualquier cosa que diga o haga. Tienen a los médicos en nómina para hacerlo. Si estoy legalmente unida a usted, si llevo su nombre, no pueden tocarme sin iniciar una guerra con Industrias Reyes, y no pueden permitirse esa guerra ahora mismo». Mateo se golpeó los dedos contra el bíceps. «Es audaz. También es mutuamente beneficioso. Mi junta me ha estado presionando sobre mi imagen pública. Creen que soy demasiado volátil. Una unión estable con una dama de la alta sociedad neutraliza sus quejas. Pero tengo condiciones. Dígalas. Vivimos juntos. Nos ven juntos. Para el mundo, estamos profunda y enfermizamente enamorados», dijo Mateo, sus ojos oscuros fijos en los míos. «No me desautorizas en público. No te estremeces cuando te cojo la mano. Y cuando esto termine, cuando los Vega estén destrozados, lo disolvemos discretamente. Obtienes un acuerdo y nos separamos». «De acuerdo», dije sin dudar. «Pero tengo mi propia condición. Mantengo mi autonomía. No soy su empleada ni su mascota. Soy una socia en esta destrucción. No intente controlarme». Los labios de Mateo se crisparon. Casi fue una sonrisa. «Justo. ¿Cuándo quiere hacerlo?» «Ahora mismo», dije. «Haga que sus abogados redacten un poder de representación total y el acta de unión. Llame a su notario de confianza. Lo quiero todo firmado antes de la gala de esta noche». La comprensión apareció en el rostro de Mateo, y esta vez una sonrisa genuina, de tiburón, se extendió por su mandíbula. «¿Quiere arruinar la fiesta de compromiso?» «Quiero hacer una entrada», corregí. A las 8 de la tarde, la gala de otoño de los Vega estaba en pleno apogeo. El gran salón del Hotel Palace rebosaba de candelabros de cristal, rosas blancas y el tintineo de las copas de champán. De pie en el vestíbulo, ajustándome los puños de mi vestido de noche rojo sangre, podía oír el rugido apagado de la élite de la ciudad. El vestido fue una elección deliberada. Mateo había enviado a su sastre personal a mi habitación de hotel con solo 3 horas de antelación. «Nada de blanco», le había dicho al sastre. «Póngame de rojo». Mateo estaba a mi lado, luciendo devastador en un esmoquín negro a medida. Se ajustó la pajarita, mirándome. «¿Nerviosa?» «No», dije, y para mi sorpresa, era la verdad. «¿Y usted?» «Yo no me pongo nervioso, señora Reyes. Solo me impaciento», respondió Mateo secamente. Me ofreció su brazo. Deslicé mi mano en el hueco de su codo. Su cuerpo era roca sólida bajo la lana cara, un ancla pesada y firme. Nos acercamos a las enormes puertas dobles del salón de baile. Dentro, podía oír la voz de Adrián amplificada por un micrófono. Y aunque Sofía no ha podido estar aquí esta noche debido a una enfermedad repentina, decía Adrián, su voz goteando simpatía sintética, ella envía su cariño, la fundación. Asentí,
a los dos acomodadores que vigilaban las puertas. Parecían confundidos, pero la presencia de Mateo Reyes tenía una forma de anular la vacilación. Tiraron de las manijas. Las puertas se abrieron de par en par. La luz se derramó en el vestíbulo. El murmullo de la multitud vaciló. Una cabeza se giró, luego otra. La ola de silencio se propagó desde el fondo de la sala hasta el escenario. Entré en el salón de baile, con Mateo a mi lado. La seda roja de mi vestido atrapaba la luz como una herida abierta contra el mar de esmokines blancos y negros. En el escenario, Adrián dejó de hablar. El micrófono emitió un agudo chillido de retroalimentación. Su sonrisa perfecta y ensayada se desvaneció. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, siguiendo la tela roja, el desafío en mi postura, y finalmente, la pesada alianza de oro que descansaba en la mano enganchada al brazo de su peor enemigo. Los flashes de las cámaras comenzaron, un aluvión cegador de luz blanca. Miré directamente a Adrián, más allá de los destellos cegadores, más allá de los murmullos de la multitud. No sonreí, no lo necesitaba. Vi cómo el chico de oro se daba cuenta de que acababa de recibir un jaque mate, y por primera vez desde que desperté con ceniza en la boca, respiré hondo y profundamente aire limpio. El silencio en el gran salón del Palace era algo vivo, que respiraba. Presionaba contra los candelabros de cristal y ahogaba al cuarteto de cuerda a mitad de arco. Cientos de los más ricos y poderosos de la ciudad miraban, sus copas de champán suspendidas en el aire. Adrián no bajó las escaleras alfombradas del escenario. Las bajó furioso. La máscara de filántropo ensayada que llevaba para las cámaras se disolvió, dejando atrás al chico cruel y con derechos que había sido mi marido en mi vida anterior. Los flashes de las cámaras continuaron estallando, una luz estroboscópica de intrusión al rojo vivo, pero él los ignoró. Apartó a un senador y se detuvo a 1 metro de mí. ¿Qué clase de broma macabra es esta?, siseó Adrián. Su voz era baja, destinada solo a nosotros, pero el veneno en ella era lo suficientemente afilado como para cortar el cristal. Intentó agarrarme del brazo. «Estás borracha, Sofía. Nos vamos ahora». Antes de que sus dedos pudieran siquiera rozar la seda roja de mi manga, Mateo se movió. No fue un bloqueo defensivo y de pánico. Fue casual. Mateo desplazó su peso, colocando la mitad de su cuerpo entre Adrián y yo. No levantó las manos, no hinchó el pecho. Simplemente miró a Adrián con los ojos muertos y planos de un hombre que aplasta empresas por deporte. «Mantén las manos quietas, Vega», dijo Mateo. La grava en su voz raspó la silenciosa habitación. «O haré que David te las rompa delante de tu junta directiva». Adrián se burló, aunque vi una contracción microscópica en su mandíbula. Miró a Mateo. Luego, sus ojos se posaron en la pesada alianza de oro en mi mano izquierda. El color desapareció de su rostro, dejándolo de un gris ceniciento enfermizo. «Estás loca», escupió Adrián, volviendo su mirada hacia mí. «Un anillo. Cogiste un atrezo barato y arrastraste al parásito favorito de la ciudad aquí para montar una rabieta. ¿Tienes idea de lo patética que pareces? En el pasado, ese tono me habría destrozado. Me habría hecho caer en una espiral de disculpas, aterrorizada de perder al hombre que supuestamente me había salvado de la oscuridad. Ahora, simplemente lo miré. Miré el pelo impecablemente peinado y el esmoquín a medida, y todo lo que vi fue a un hombre sosteniendo una cerilla. «No es atrezo, Adrián», dije. Mi voz era inquietantemente tranquila, y se oyó claramente en el silencio sin aliento de la sala. La tinta de nuestro acuerdo se secó ante notario a las 4 de la tarde. Legalmente, soy la señora Reyes. Un jadeo colectivo recorrió la primera fila de invitados. Un periodista del Financial Times dejó caer su cuaderno. La boca de Adrián se abrió, pero no salió ningún sonido. El cerebro del chico de oro estaba fallando, incapaz de procesar una variable que no podía controlar. Tú no puedes. La fundación. Tus acciones. Mis acciones siguen siendo mías. Y la fundación. Ofrecí una sonrisa que no llegó a mis ojos. Se sintió fría. Se sintió increíblemente bien. La fundación necesita una auditoría a fondo,
Ya he presentado la documentación. Veremos cuán caritativo es realmente el proyecto favorito de tu padre una vez que las empresas fantasma queden expuestas. Eso fue suficiente. El pánico en los ojos de Adrián se transformó en pánico puro e incontenible. Estúpida, gruñó, abandonando toda pretensión. Se abalanzó. No dio ni un solo paso. La mano de Mateo se disparó, rodeando la garganta de Adrián con una velocidad cegadora. La fuerza del golpe hizo retroceder a Adrián, estrellándolo con fuerza contra un pilar de mármol. Una mujer gritó. El ruido sordo de hueso contra piedra resonó en el vestíbulo. Mateo no apretó, pero lo mantuvo allí, inmovilizado como un insecto bajo un cristal. Mi mujer, dijo Mateo suavemente, inclinándose tan cerca que solo Adrián y yo pudimos oírlo. Está hablando. La escucharás. Y si vuelves a hablarle así, no compraré tu empresa. Compraré el banco que tiene tus hipotecas, ejecutaré tus propiedades y convertiré tu precioso legado en un aparcamiento. ¿Entiendes? Adrián se ahogó, sus manos arañando inútilmente el agarre de acero de Mateo. Hizo un asentimiento brusco y patético. Mateo lo soltó con un movimiento fluido, retrocediendo y ajustándose el puño de la camisa. Se giró hacia mí, ofreciéndome su brazo de nuevo. Creo que hemos dejado claro nuestro punto, querida. El aire aquí se está viciando. Enganché mi brazo al suyo. Le dimos la espalda a Adrián Vega, que se deslizaba por el pilar de mármol jadeando. Salimos por las pesadas puertas de madera, los flashes de las cámaras estroboscópicas a nuestras espaldas, dejando el imperio en el caos. Cuando las puertas se cerraron detrás de nosotros, cortando el ruido del salón, la adrenalina finalmente se desplomó. Mis rodillas se doblaron ligeramente. Mateo me sujetó. Su mano era cálida, su agarre firme en mi cintura. No me abrazó ni me preguntó si estaba bien. Simplemente me mantuvo firme hasta que mi respiración se estabilizó. «Te defendiste bien», murmuró, su mirada recorriendo el pasillo vacío para asegurarse de que estábamos solos. «No te rompiste». «Ya no me rompo», respondí, mirando las puertas dobles. «Solo rompo cosas». Una diversión oscura y genuina parpadeó en sus ojos. «Bien, porque mañana quebramos el banco». A la mañana siguiente, la ciudad se despertó con una masacre. Estaba sentada en la enorme mesa de roble de la sala de juntas de Industrias Reyes, con una taza de café solo en las manos. Las pantallas planas montadas en la pared reproducían un bucle silenciado de programas de noticias matutinas. Cada titular decía alguna variación de lo mismo. El heredero de los Vega, plantado. Sofía Navarro se une a su rival. El multimillonario Mateo Reyes. Mateo estaba sentado a la cabeza de la mesa. No estaba viendo las noticias. Estaba observando a sus lugartenientes, 5 abogados corporativos despiadados y 2 hombres cuyos títulos de trabajo eran deliberadamente vagos. Me miraban con una mezcla de sospecha y desprecio velado. Para ellos, yo era una carga, una mascota de la alta sociedad que había montado una rabieta y había arrastrado a su jefe a un circo de tabloides. «Esto es imprudente, Mateo», dijo Gregorio, el jefe del departamento legal, golpeando una carpeta sobre la mesa. Las acciones de los Vega cayeron un 3% esta mañana, solo por la apariencia. Pero Arturo Vega ya está creando la narrativa. Está publicando comunicados sobre la frágil salud mental de tu mujer. Van a enmarcar esto como coacción, para invalidar cualquier reclamación que ella haga contra ellos. Pueden intentarlo, dijo Mateo suavemente, reclinándose en su silla. Pero la señora Reyes no está aquí para dar entrevistas. Está aquí para darnos el mapa. Mateo me miró. Era una invitación y una prueba. Dejé mi taza de café. Abrí el maletín de cuero que había traído y saqué una pila de carpetas de Manila. Las deslicé sobre el roble pulido. Arturo Vega no depende de la división inmobiliaria comercial para su capital líquido, dije, mi voz firme, cortando los murmullos en la sala. La división comercial es una tapadera. El dinero real, el dinero negro, fluye a través de las iniciativas de vivienda benéfica de la Fundación Vega. Gregorio frunció el ceño, acercándose una carpeta.
Las iniciativas de vivienda están subvencionadas por el gobierno. Están muy auditadas. Están auditadas por firmas que Arturo tiene contratadas. Corregí. Vayan a la página 4. La sala se quedó en silencio mientras los abogados pasaban las páginas. Adrián se encarga de las adquisiciones. Compra propiedades ruinosas en el Distrito Sur por 4 duros, usando corporaciones ficticias. La fundación luego compra estas propiedades a las corporaciones ficticias con un sobreprecio del 400%. La diferencia se embolsa en cuentas en paraísos fiscales en las Caimán. No renuevan los edificios. Simplemente los tapan con tablones y los dejan pudrirse mientras reclaman las deducciones fiscales por remodelación urbana. Uno de los solucionadores, un hombre tranquilo llamado Tomás, levantó la vista. Tenía los ojos muy abiertos. Esto es fraude fiscal y blanqueo de capitales. Si Hacienda se hace con este libro de contabilidad, Arturo y Adrián se enfrentan a 20 años de prisión. El libro de contabilidad está incompleto, admití, golpeando la mesa. Solo logré copiar los números de enrutamiento locales antes de irme. No tengo las cuentas de destino final en las Caimán. Si llevamos esto a la fiscalía ahora, Arturo sacrificará a Adrián, alegará que actuó por su cuenta, y el imperio sobrevive. No vamos a ir a la fiscalía todavía, dijo Mateo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, sus ojos oscuros fijos en los míos. Me estaba viendo claramente ahora, no como un arma que había recogido, sino como una estratega. Los desangramos primero. Si reventamos la oferta del proyecto del puerto, necesitarán capital líquido para cubrir sus márgenes. Si necesitan capital, tendrán que sacarlo de las cuentas en paraísos fiscales. Y cuando muevan el dinero, terminé. Manteniendo su mirada, lo rastreamos. Obtenemos toda la red. Luego le entregamos el paquete completo a la Fiscalía Anticorrupción. Un silencio denso y pesado se instaló en la sala de guerra. La condescendencia de los abogados se había evaporado. Me miraban de la misma manera que miraban a Mateo. «Poneos a trabajar», ordenó Mateo, rompiendo la tensión. «Quiero que el soborno de la Junta de Urbanismo se filtre al periódico para el mediodía. Fuente anónima. Enterrad la oferta del puerto». La sala se vació en menos de 30 segundos. Cuando la puerta se cerró, solo estábamos nosotros dos. El silencio era diferente ahora. No era la adrenalina frenética de la gala ni la transacción fría de su oficina. Era un reconocimiento compartido y silencioso. Mateo cogió una de las carpetas, estudiando la compleja red de ruina financiera que yo había trazado. «Viviste con él durante 5 años», dijo en voz baja, sin levantar la vista. «Interpretaste el papel de la prometida perfecta y silenciosa. Él pensaba que eras una lámpara decorativa. ¿Cómo conseguiste todo esto?» Me miré las manos. En mi vida anterior había descubierto el fraude. 1 año después de casarnos, había acudido a Adrián, aterrorizada, rogándole que lo arreglara antes de que lo pillaran. Ese fue mi error. Había demostrado que era lo suficientemente inteligente como para descubrirlo, pero lo suficientemente ingenua como para pensar que él quería ser salvado. Por eso cerró la puerta del almacén. Yo era el único cabo suelto. La gente ignora las cosas que no respeta, dije suavemente. Adrián nunca me respetó. Dejaba su portátil abierto. Recibía llamadas en la misma habitación. Pensaba que era demasiado estúpida para entender lo que estaba oyendo. Levanté la vista, encontrándome con la intensa mirada de Mateo. «No soy estúpida, Mateo». «No», asintió él. Su voz bajó una octava. «Eres lo más peligroso que ha entrado en su casa». No lo dijo como un cumplido. Lo dijo como un hecho. Y por primera vez desde que desperté del fuego, no me sentí sola. El contraataque llegó 72 horas después. La filtración sobre el soborno a la Junta de Urbanismo había golpeado a la prensa con la fuerza de un seísmo. Industrias Reyes había impugnado legalmente la oferta de los Vega para el proyecto del puerto, congelando todo el desarrollo. Las acciones de los Vega estaban en caída libre. Los medios estaban en un frenesí. Yo me asfixiaba en el ático de Mateo. Mateo me había asignado a David las 24 horas del día.
tratándome como un activo de alto valor en una zona de guerra. Entendía la necesidad, pero el encierro me estaba poniendo inquieta. Necesitaba aire que no oliera a riqueza filtrada. Convencí a David para que me dejara caminar hasta una pequeña librería independiente a unas pocas manzanas de distancia. Llovía de nuevo, una llovizna de otoño fría y miserable. David caminaba 10 pasos detrás de mí, sus ojos escaneando la calle. Salí de la librería, con una pesada biografía bajo el brazo, cuando un Lincoln Town Car negro se detuvo en el bordillo. No aparcó, se detuvo agresivamente, bloqueando el paso de peatones. La ventanilla trasera bajó. Arturo Vega estaba sentado en el oscuro interior. El padre de Adrián era un hombre que imponía gravedad. Rondaba los 60 años, con el pelo plateado y unos ojos completamente desprovistos de calidez humana. Era el arquitecto de la crueldad de la familia. Adrián era solo el aprendiz. «Sube, Sofía», ordenó Arturo. No levantó la voz. No tenía por qué. Detrás de mí, oí el ruido sordo y rítmico de las botas de David acortando la distancia. «Siga caminando, señora Reyes», dijo David por encima de mi hombro, su mano rondando cerca de su chaqueta. Levanté una mano, deteniendo a David. No retrocedí. Me acerqué a la ventanilla del Lincoln y me incliné, apoyando los antebrazos en el cristal mojado. «Hola, Arturo. Estás bloqueando el tráfico». El rostro de Arturo se tensó. Miró el anillo en mi dedo con absoluto disgusto. «No sé qué tipo de episodio maníaco estás teniendo, pero se acaba hoy. Estás ridiculizando a mi familia. Mateo Reyes te está utilizando, y cuando termine, te arrojará a los lobos». «Yo soy el lobo, Arturo», dije amablemente. «Eres una niña», espetó, la fachada de paciencia resquebrajándose. «Crees que robar unos cuantos documentos te convierte en una jugadora. Estás fuera de tu alcance. Haré que te incapaciten. Tengo a 2 psiquiatras listos para firmar los papeles que te declaran mentalmente no apta. Tomaré la tutela de tu patrimonio y te encerraré en un centro donde los abogados de Reyes no puedan alcanzarte. Abandona esta cruzada y tu unión, y te dejaré marchar con 1 millón de euros». La amenaza era real. En mi vida pasada, sabía que le había hecho exactamente eso a una miembro de la Junta que amenazó con una demanda de denuncia. Me encerraría en una habitación blanca y me drogaría hasta que olvidara mi propio nombre. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. El olor fantasma a humo me picaba en la nariz. Lo reprimí, sonreí. Fue una sonrisa terrible y dentada. «No puedes incapacitarme, Arturo, porque si un juez firma esa orden, un correo electrónico automático se enviará a la Fiscalía Anticorrupción, a Hacienda y al New York Times». Me incliné más cerca, mi voz bajando a un susurro. «Sé de la cuenta de Apex Holdings. Sé de las propiedades del Distrito Sur, pero lo más importante, sé de la cuenta en Las Caimán que termina en 449. La que no le contaste a Adrián». Arturo se congeló. El color desapareció de su rostro, dejando las manchas de la edad en sus mejillas marcadas y oscuras. No respiraba. «Si a mí me ingresan», continué, «tú vas a prisión. Que tengas un buen viaje de vuelta a la finca, Arturo. Dile a Adrián que su mujer le manda saludos». Me aparté del coche y le di la espalda. Me alejé. Detrás de mí, oí cómo se subía la ventanilla y el Lincoln se alejaba del bordillo. Apenas había recorrido media manzana cuando mis rodillas empezaron a temblar. La pura adrenalina de haberle echado un farol al hombre más poderoso de la ciudad me estaba pasando factura. De repente, una mano enorme y cálida se posó en mi hombro. Me estremecí violentamente, dándome la vuelta. Mateo estaba allí. No llevaba abrigo. Su chaqueta de traje se estaba arruinando por la lluvia. Su pecho subía y bajaba. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía que el hueso podría romperse. Claramente, había corrido desde el edificio de oficinas. David estaba a unos metros de distancia, con aspecto estoico, pero profundamente arrepentido. «¿Estás loca?», gruñó Mateo, su voz un rugido bajo y aterrador. Se metió en mi espacio por completo, ignorando a la gente que pasaba a nuestro lado por la acera. Te quedaste ahí parada y hablaste con él. Dejaste que un coche se te acercara. Tenía a David,
argumenté, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos. Estaba bien, lo manejé. No se maneja a Arturo Vega en una acera bajo la lluvia. Mateo me agarró de los brazos, acercándome. La furia que irradiaba de él era palpable, pero debajo de ella había algo más. Una energía frenética y posesiva. Si hubieran querido meterte en ese coche, David no habría podido detener a 2 conductores armados a tiempo. No corres riesgos así, Sofía. Ya no. No soy una niña a la que puedas dar órdenes, Mateo, respondí bruscamente, la adrenalina persistente haciéndome volátil. Te dije que soy una socia en esto. Los socios no caminan ciegamente hacia la línea de fuego, gritó. La grava en su voz crujiendo como un trueno. Me miró fijamente, la lluvia pegando su pelo oscuro a su frente. Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando cualquier signo de herida, cualquier grieta en la armadura. Su agarre en mis brazos se aflojó lentamente, sus manos deslizándose para agarrar mis codos, manteniéndome firme en el frío aguacero. Él no tiene derecho a respirar tu aire, dijo Mateo, su voz bajando a un susurro peligroso e íntimo. No tiene derecho a amenazarte. No mientras lleves mi nombre. No esperó una respuesta. Me cogió la mano, sus dedos entrelazándose con los míos, el frío metal de su alianza presionando con fuerza contra mi piel. Me arrastró hacia el coche de Industrias Reyes que esperaba. Mientras volvíamos en un pesado silencio, mi teléfono vibró. Una alerta de noticias. Última hora. El comisionado de urbanismo dimite en medio de acusaciones de soborno. La oferta de los Vega para el puerto, revocada oficialmente. Miré la pantalla y luego a Mateo. Él miraba por la ventana la lluvia, su mandíbula aún tensa, pero su pulgar trazaba inconscientemente el dorso de mi mano. El primer muro del imperio de los Vega acababa de derrumbarse, y el monstruo sentado a mi lado estaba listo para derribar el resto. La desintegración de una dinastía no ocurre en una sola explosión espectacular. Ocurre en incrementos agónicos y humillantes. Durante las 2 semanas siguientes, vi cómo el nombre de los Vega se desangraba en la primera página de todos los periódicos importantes. Las acciones se desplomaron. Los inversores huyeron. El proyecto del puerto fue adjudicado oficialmente a Industrias Reyes, consolidando el dominio de Mateo sobre el frente marítimo de la ciudad. Pero el verdadero daño estaba ocurriendo a puerta cerrada, en las frenéticas llamadas telefónicas no grabadas que Arturo Vega estaba haciendo a sus banqueros en paraísos fiscales. Estaba de pie en la cocina del ático de Mateo a las 2 de la madrugada. La luz azul del frigorífico iluminaba las encimeras de granito oscuro. No podía dormir. El olor fantasma a humo había regresado, colándose en mis sueños, un fantasma persistente de la línea de tiempo de la que había escapado por poco. Mesetida, tida. Un vaso de agua fría, mi mano temblando ligeramente. Estás despierta. La voz grave vino de las sombras del salón. Mateo entró en la tenue luz de la cocina. Llevaba pantalones de chándal grises y una camiseta negra lisa, su pelo revuelto por el sueño. Despojado de sus trajes y su armadura corporativa, parecía menos un CEO multimillonario y más un luchador de premios cansado. No quería despertarte, dije, dejando el vaso. No lo hiciste. Se acercó, abrió un armario para coger un vaso. Se sirvió agua, la bebió de un largo trago y se apoyó en la encimera, cruzando los brazos. Me estudió. El silencio entre nosotros había cambiado en las últimas 2 semanas. Ya no era el silencio cauteloso y tenso de 2 depredadores acechando una presa. Era el silencio cómodo de 2 personas de pie juntas en una trinchera. ¿Pesadillas?, preguntó en voz baja. Tracé el borde de mi vaso. Recuerdos. ¿Quieres compartirlos? Pensarías que pertenezco a ese psiquiátrico con el que Arturo me amenazó. Mateo se apartó de la encimera. Acortó la distancia entre nosotros, su gran cuerpo bloqueando la luz ambiental de la ciudad. Extendió la mano y por un segundo pensé que iba a tocarme la cara. En cambio, su mano se cerró alrededor de mi muñeca. Su pulgar rozó mi pulso acelerado. «Prueba», murmuró. Levanté la vista hacia sus ojos oscuros y agotados. No le hablé del viaje en el tiempo. No le conté que había despertado 5 años en el pasado,
Pero le conté la verdad. Adrián estaba al otro lado de la puerta. Grité para que me dejara salir. Él simplemente se quedó allí y escuchó. Tragué saliva, la ceniza espesa en mi garganta. Dejó que me quemara, Mateo, para salvarse a sí mismo. La mandíbula de Mateo se tensó. Los músculos de su cuello saltaron. No ofreció tópicos vacíos. No me dijo que era solo un sueño. Me miró con una certeza aterradora y absoluta. «Nunca volverá a estar al otro lado de una puerta contigo», dijo Mateo, su voz bajando a un susurro áspero y letal. «Antes, derribaré el edificio con mis propias manos». «¿Me entiendes, Sofía?», asentí lentamente. El olor fantasma a humo se desvaneció, reemplazado por el aroma limpio a cedro, un jabón caro que se aferraba a él. «Bien», dijo, soltando mi muñeca, «porque mañana hacemos caer la guillotina». A las 10 de la mañana del día siguiente, entré en la sede de la Fundación Vega por última vez. No estaba allí como la frágil prometida. Estaba allí como la socia mayoritaria del fideicomiso de mi abuelo, flanqueada por 2 de los abogados corporativos más feroces de Mateo y por David. Estábamos allí para forzar una votación para disolver la organización benéfica por completo. El vestíbulo era caótico. Los empleados empaquetaban cajas. Los teléfonos sonaban sin respuesta. La podredumbre se había extendido desde las oficinas corporativas hasta el ala filantrópica. Salí del ascensor en la planta ejecutiva. Adrián estaba esperando. Tenía un aspecto terrible. La fachada del Chico de Oro estaba destrozada. Su pelo rubio estaba sucio, colgando lacio sobre su frente. Su traje de diseño parecía como si hubiera dormido con él. Había perdido peso. Los ángulos afilados de su mandíbula ahora parecían huecos y desesperados. «No puedes hacer esto, Sofía», dijo Adrián, interponiéndose en el pasillo para bloquear mi camino a la sala de juntas. Su voz era frenética, demasiado aguda. David se adelantó inmediatamente, su mano deslizándose dentro de su chaqueta. Levanté una mano, indicándole a David que se detuviera. Miré a Adrián. No sentí absolutamente nada, ni piedad, ni ira, solo la observación fría y estéril de un organismo en descomposición. «La auditoría está completa, Adrián. Las empresas fantasmas son de dominio público. Estoy legalmente obligada a disolver esta entidad antes de que el Estado la intervenga», dije rotundamente. «Por favor». La palabra salió de su garganta. Miró alrededor del pasillo vacío y luego se acercó. Sus ojos estaban desorbitados. Intentó coger mis manos, pero la enorme figura de David se movió y Adrián retrocedió. «Sofía, mírame. Soy yo. Sé que metí la pata. Sé que mi padre se volvió codicioso. Pero podemos arreglar esto. No tienes que destruirme. Íbamos a casarnos. Nunca íbamos a casarnos», corregí, mi voz bajando a una calma mortal. Yo era un escudo conveniente, un accesorio que podías exhibir mientras robabas al Distrito Sur. Ese era él. Ese era Arturo, suplicó Adrián, su voz quebrándose. Estaba echando a su propio padre debajo del autobús. Me obligó a firmar esos papeles de adquisición. Dijo que si no lo hacía, me dejaría fuera del fideicomiso. Lo hice por nosotros, Sofía, por nuestro futuro. Era exactamente la misma mentira que me había contado en el almacén justo antes de cerrar la puerta. Lo hice por nosotros. Es la única forma de salvar el legado. Una sonrisa fría y amarga tocó mis labios. ¿De verdad pensaste que eso funcionaría 2 veces? Adrián parpadeó, confundido. ¿Qué? Eres patético, dije suavemente. No eres un cerebro, Adrián. Solo eres un cobarde que recibe órdenes. Tu padre te usó para hacer su trabajo sucio. Y ahora que el barco se hunde, va a dejar que te ahogues. Eres una, gruñó, la máscara cayendo por completo. La misoginia cruda y violenta que siempre había mantenido oculta bajo su encanto salió a la superficie. ¿Crees que Reyes te respeta? Te está utilizando para llegar a mi padre. Una vez que la tinta se seque en la bancarrota de mi familia, te va a devolver a la alcantarilla de donde saliste. Quizás, dije, pasando a su lado. Pero tú estarás en prisión cuando eso ocurra. Con permiso,
Tengo una organización benéfica que sacrificar. Entré en la sala de juntas. No miré atrás para verlo derrumbarse. La trampa se cerró 48 horas después. Mateo y yo estábamos sentados en la sala de guerra de Industrias Reyes. Tomás, el solucionador silencioso, proyectaba una transmisión en vivo de las transacciones bancarias en paraísos fiscales en la pantalla principal. Había estado monitoreando las cuentas de los Vega sin parar. «Ahí», dijo Tomás, pulsando una tecla en su portátil. Una línea de código se resaltó en rojo brillante. Arturo acaba de autorizar una transferencia. 50 millones, moviéndose de la cuenta en las Caimán, que termina en 449, a su holding en Madrid. «Está cubriendo las llamadas de margen», dijo Gregorio, el abogado principal, con una sonrisa tensa y triunfante. Intenta inflar artificialmente el precio de las acciones antes de que cierre el mercado. Está desesperado. Mateo se levantó, abrochándose la chaqueta del traje. No sonrió. Parecía un general ordenando un ataque. Tomás envía el paquete de enrutamiento a la UDEF y a la Fiscalía Anticorrupción, sin censura. Enviando ahora, señor. Gregorio, prepara el coche. Nos vamos a la Castellana, ordenó Mateo. Se giró hacia mí. Arturo tiene una reunión de emergencia de la Junta en la sede del holding en 1 hora para finalizar la inyección de fondos. Creen que están salvando la empresa en secreto. Quiero estar en la sala cuando se den cuenta de que están muertos. El viaje en coche fue un torbellino de adrenalina. Cuando el vehículo de Mateo se detuvo frente al elegante y discreto edificio de cristal en el Paseo de la Castellana de Madrid, la lluvia había cesado, dejando el pavimento resbaladizo y negro. 2 coches camuflados de la Policía Nacional ya estaban aparcados al ralentí al final de la calle. La UDEF estaba esperando nuestra señal. Mateo y yo atravesamos las puertas dobles, pasando por delante de la recepcionista en pánico. No necesitábamos tarjetas de acceso. La presencia de Mateo simplemente abrió el mar de drones corporativos. Llegamos a la sala de juntas ejecutiva en el último piso. Mateo no llamó. Abrió la pesada puerta de roble de una patada. La sala se congeló. Arturo Vega estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba. Adrián estaba a su derecha, pálido y sudando a través de su camisa. 12 miembros de la Junta, todos ricos, todos cómplices, nos miraron en un silencio atónito. «¿Qué significa esto?», rugió Arturo, golpeando la mesa con las manos. Se levantó, su rostro morado de rabia. «Seguridad, saquen a este matón de mi edificio». La seguridad está actualmente en el vestíbulo. Arturo, junto con 3 agentes de la UDEF, dijo Mateo casualmente, entrando en la sala. Sacó una silla a mitad de la mesa y me hizo un gesto para que me sentara. Permanecí de pie. «Están allanando una propiedad privada», balbuceó uno de los miembros de la Junta. «Estoy ejecutando una adquisición hostil», corrigió Mateo. Lanzó un grueso documento encuadernado al centro de la mesa. Aterrizó con un ruido sordo. «Ese es un libro de contabilidad completo de las adquisiciones fraudulentas de la Fundación Vega, los sobornos a la Junta de Urbanismo y, desde hace 20 minutos, la transferencia ilegal de 50 millones de euros desde una cuenta no declarada en un paraíso fiscal». La sangre desapareció del rostro de Arturo. Miró el documento, luego sus ojos se dirigieron a Adrián. Adrián negó con la cabeza frenéticamente. «No se lo di, papá. Te juro por Dios que no lo hice». Arturo me dirigió su mirada venenosa. «Tú, pequeña, robaste mis archivos. Audité mi propia organización benéfica, Arturo. Es un procedimiento estándar», dije, mi voz resonando en las paredes de cristal. «Deberías haber sido más cuidadoso con lo que dejaste en la caja fuerte del ático». «Esto es inadmisible», escupió Arturo desesperadamente, tratando de recuperar el control. «Es robado. La justicia lo desestimará, y os demandaré a ambos por revelación de secretos y espionaje industrial. No es robado si tu hijo me dio la combinación», mentí suavemente. Miré a Adrián. La boca de Adrián se abrió. «¿Qué? No, papá. No lo hice. Ha estado presumiendo de su acceso durante años, Arturo»,
continué, retorciendo el cuchillo. Quería impresionarme. Me enseñó los libros para demostrar el dinero que íbamos a tener. Él es quien dejó los números de enrutamiento expuestos en el servidor principal. Arturo giró lentamente la cabeza para mirar a su hijo. El odio en los ojos del anciano era absoluto. No le importaba la verdad. Solo le importaba encontrar un chivo expiatorio. «¡Idiota!», siseó Arturo. «Papá». «No, está mintiendo. Está tratando de incriminarme», suplicó Adrián, levantándose y retrocediendo de la mesa. «Caballeros», dijo Arturo, su voz suavizándose instantáneamente hasta el tono frío y calculado de un sociópata. Miró a los miembros de la Junta. «Mi hijo, claramente, ha participado en maniobras financieras no autorizadas e ilegales sin el conocimiento de la Junta. Cooperaré personalmente con las autoridades para asegurar que enfrente todas las consecuencias de sus acciones». Adrián dejó de retroceder. Miró a su padre. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. Su propio padre, el hombre por el que había cometido delitos, el hombre por el que estaba dispuesto a dejarme arder, lo estaba sacrificando sin pensarlo 2 veces. «Me estás entregando a ellos», susurró Adrián, su voz quebrándose. «Hice exactamente lo que me dijiste que hiciera». «Eres una carga, Adrián. Siempre lo has sido», dijo Arturo fríamente. En ese momento, miré a Adrián. Vi exactamente la misma traición, exactamente el mismo terror impotente que había sentido encerrada en ese almacén. El ciclo estaba completo. Él estaba ardiendo, y el hombre que sostenía la cerilla estaba de pie a su lado. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo. Esta vez no era un rival corporativo. Era un inspector de la UDEF con su placa, flanqueado por 2 agentes. Arturo Vega, Adrián Vega. Quedan detenidos por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y organización criminal, dijo el inspector, entrando en la sala. El caos estalló. Los miembros de la Junta comenzaron a gritar, sacando teléfonos para llamar a sus abogados. Los agentes se movieron, poniendo las manos de Adrián a su espalda. El chico de oro no luchó, solo sollozó, su pelo perfecto cayendo sobre sus ojos mientras las esposas de metal se cerraban. Arturo se resistió. Les gritó a los agentes, exigiendo hablar con el fiscal general, amenazando con arruinar sus carreras. Mientras lo arrastraban, se abalanzó hacia Mateo, su rostro retorcido por un odio puro e inalterado. «¿Crees que has ganado, Reyes?», escupió Arturo, la saliva volando de sus labios. «Compraste una perra rabiosa. Se volverá contra ti la próxima vez». Mateo no se inmutó, simplemente extendió su mano, encontrando la parte baja de mi espalda, un peso sólido y firme. Miró a Arturo directamente a los ojos. «No es una perra, Arturo», dijo Mateo suavemente. «Es la verdugo. Disfruta de tu jaula». Permanecimos en silencio y vimos cómo los agentes sacaban el legado de los Vega de la habitación esposado. El imperio se había ido, reducido a cenizas. Respiré hondo y temblorosamente. El aire en la sala de juntas olía a ozono y café barato. No olía a humo. Por primera vez en 5 años, finalmente estaba verdaderamente viva. 3 meses después, el invierno se había instalado en la ciudad, cubriendo las calles con una capa gruesa y silenciosa de nieve. Las consecuencias de los arrestos de los Vega habían sido históricas. A Arturo y Adrián se les había denegado la fianza, y se atacaban mutuamente como ratas hambrientas en prisión preventiva. El imperio de los Vega fue desmantelado y vendido por partes. Industrias Reyes adquirió el proyecto del puerto, la cartera inmobiliaria comercial y la mayor parte del frente marítimo de la ciudad. Pasé los meses desmantelando la Fundación Vega, reestructurando los fondos restantes en una subvención legítima de renovación urbana para el Distrito Sur. Los periódicos me llamaban el ángel vengador de Wall Street. Los ignoré. Era un viernes por la noche. Estaba sentada en la biblioteca del ático de Mateo, con un fuego crepitando en la enorme chimenea de piedra. Miraba una gruesa carpeta de Manila que descansaba sobre el escritorio de caoba. La pesada puerta de madera se abrió con un clic. Entró Mateo. Llevaba un suéter oscuro,
con las mangas remangadas. La mirada agotada y salvaje que había tenido durante la guerra corporativa había desaparecido, reemplazada por una calma tranquila y peligrosa. Se acercó al escritorio y miró la carpeta. «Gregorio los redactó esta mañana», dijo Mateo. Su voz era completamente neutral, no delataba absolutamente nada. Abrí la carpeta. Eran los papeles para la disolución de nuestro acuerdo. El pacto financiero adjunto era asombroso. Suficiente dinero para comprar mi propia isla y desaparecer para siempre. Estaba cumpliendo nuestro trato. La guerra había terminado. La unión de conveniencia había cumplido su propósito. «Es extremadamente generoso», dije, mi voz sonando hueca incluso para mis propios oídos. «Te lo ganaste. Me entregaste a mi mayor competidor en bandeja de plata», respondió Mateo. Se movió hacia el sillón de cuero frente al escritorio y se sentó, apoyando los codos en las rodillas. Me miró, sus ojos oscuros indescifrables. «Eres libre, Sofía. Los Vegas se han ido. Puedes ir a donde quieras. Hacer lo que quieras». Miré el papel blanco inmaculado. Cogí la pesada pluma estilográfica de oro que descansaba junto a la carpeta. Durante meses, habíamos vivido juntos en este ático. Habíamos librado batallas de juntas, codo con codo. Habíamos comido comida china para llevar a las 3 de la mañana en la encimera de la cocina mientras revisábamos informes legales. Nunca había cruzado una línea. Nunca me había exigido nada que yo no ofreciera libremente. Había sido un escudo, un arma, y silenciosamente, firmemente, la única persona en el mundo en la que realmente confiaba. Miré la línea que requería mi firma. Pensé en el almacén, pensé en el fuego, pensé en una vida dedicada a huir, a esconderme, a hacerme pequeña para apaciguar a hombres que solo me veían como un accesorio. Dejé la pluma, cogí los papeles de la disolución. Mis manos no temblaban. Agarré el grueso pergamino y lo rompí limpiamente por la mitad. Luego apilé las mitades y las rompí de nuevo. Mateo se quedó completamente quieto. No habló. Simplemente observó cómo los trozos rasgados del contrato caían sobre el pulido escritorio de caoba. Me levanté y rodeé el borde del escritorio. Me detuve frente a él. «No quiero un acuerdo», dije. Mateo se levantó lentamente. Se alzaba sobre mí, la luz ambiental del fuego proyectando sombras afiladas sobre los duros ángulos de su rostro. Su respiración se había vuelto superficial. «¿Qué quieres, Sofía?» «Quiero el puesto en la junta del nuevo Comité de Desarrollo del Puerto», dije, manteniendo su intensa mirada. «Quiero la oficina de la esquina junto a la tuya, y quiero conservar mi nombre». El pecho de Mateo subió y bajó. Un músculo se tensó en su mandíbula. La cuidadosa distancia profesional que había mantenido durante 3 meses se estaba fracturando. El calor crudo y posesivo que había debajo finalmente rompía el hielo. «No tienes que quedarte por obligación», dijo, su voz bajando a un rugido grave e íntimo. «La deuda está pagada». «Ya no hago nada por obligación», le dije, acercándome. El calor de su cuerpo irradiaba contra el frío de la habitación. Hice un trato con un monstruo para reducir mi antigua vida a cenizas. No esperaba enamorarme de él mientras veíamos cómo se asentaban las cenizas. Mateo dejó escapar un aliento áspero y entrecortado. No dudó. Sus manos subieron, enmarcando mi rostro, sus pulgares rozando mis pómulos. Me miró como si yo fuera la única cosa real en un mundo hecho de cristal. «¿Estás segura?», susurró ferozmente. «Porque si te quedas, nunca te dejaré ir». «No hay una segunda salida, Sofía». «No necesito una salida», dije suavemente, levantando la mano para agarrar sus muñecas. «Estoy exactamente donde debo estar». Me besó. No fue gentil, no fue el afecto cortés y ensayado al que estaba acostumbrada en mi vida pasada. Fue consumidor, fue absoluto. Fue la colisión desesperada y violenta de 2 supervivientes que finalmente habían encontrado a alguien que coincidía con su oscuridad. Adrián me había prometido un cuento de hadas y me encerró en una pesadilla. Mateo Reyes me había prometido una guerra y en las cenizas de nuestros enemigos me dio un imperio. Enlacé mis brazos alrededor de su cuello, acercándolo, el fuego crepitando en la chimenea detrás de nosotros.
Ya no me estaba quemando. Yo era la que sostenía la cerilla. Y así es como se desmantela un imperio y se construye una dinastía desde las cenizas.